Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día jueves 11 de febrero. Vamos a conversar hoy día con dos altos dirigentes del partido FMLN, además la jefa de fracción y el subjefe de fracción de ese partido en la Asamblea Legislativa. Los temas, muchísimos. La mayoría tienen que ver con este ambiente político encendido que estamos viviendo en los últimos días. Presento inmediatamente a mis invitados, Norma Guevara, diputada y jefa de fracción del partido FMLN. Buenas noches, Norma. Bienvenida. Buenas noches, Nacho. Un saludo a nuestros televidentes, a nuestro pueblo salvadoreño. Santiago Flores, diputado y subjefe de fracción. Buenas noches. Gracias, Santiago. Nacho. Buenas noches a todo el público televidente. Muchos temas importantes esta noche, sobre todo conocer la posición del partido del FMLN en relación a estos temas. Vamos a saludar a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, obviamente no puedo dejar de preguntar por los temas más fundamentales en estos momentos que están siendo preocupación de la ciudadanía, y es, en primer caso, el caso del expresidente Funes, que está sometido a un juicio civil por un supuesto enriquecimiento ilícito. Hemos escuchado algunas opiniones de diputados del FMLN, no necesariamente, digamos, estoy seguro si representan al partido, pero obviamente lo que puedan decir mis invitados esta noche, posiblemente una posición más oficial. ¿Qué es lo que ha dicho algún diputado? Como ejemplo, Misael Mejía, es una actitud de venganza del partido Arena. ¿Eso piensa el partido FMLN en relación a esto que está sucediendo, estos 29 casos que incluyen investigaciones a diferentes funcionarios y exfuncionarios? Hay que tomar en cuenta de que hay 6 diputados, entre ellos 5 diputados y un ex diputado de la Asamblea Legislativa, 2 del partido Arena, y los otros se reparten en los otros partidos. FMLN tendría solamente el caso del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, pero hay también alcaldes de todos los partidos, hay alcaldes del partido Arena, hay jueces, etcétera, etcétera, hay exministros de todo. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué piensa el FMLN sobre todo esto? Mira, esto nos lleva a la importancia que nosotros le dimos a la ley de probidad, a su aprobación, que busca fortalecer la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, devolverle atribuciones que en el pasado le fueron quitados cuando funcionarios del gobierno de Flores se negaron a dar las cuentas bancarias de muchos de ellos. Nuestra ley, la ley aprobada por la Asamblea Legislativa, pone un procedimiento que permite ir hacia atrás incluso, que es evidentemente superior a la arbitrariedad con la cual está procediéndose en este momento. Y digo arbitrariedad porque hay una ley de enriquecimiento ilícito que fue derogada en el momento en el que fue aprobada la ley de probidad. La ley de probidad hoy está en manos de la Sala de lo Constitucional, pero en su acto de aprobación anuló la ley anterior. Entonces, proceder con arbitrariedad y negarse a un ordenamiento institucional para el examen de la probidad de todos los funcionarios es un paso lamentable. ¿Se está haciendo sin ley? Se está haciendo sin Algunos ley. dicen que la ley anterior está vigente. No está vigente porque la ley que fue aprobada y que ha sido admitido un recurso en su contra, la derogó. Al aceptar recurso de admisión, la sala reconoce que hay una ley y esa ley lleva implícita la derogación de la anterior. Ya. Entonces, hay un procedimiento que si le preguntaras, si trajeras a esta silla al jefe de la sección de probidad y le preguntaras quién le dictó los nombres que debe investigar, sin duda te daría los nombres de magistrados, que son los mismos que antes, desde la Sala de lo Constitucional, han venido actuando con una agenda política.
Esa es nuestra opinión y estamos seguros de que en la inclusión del expresidente Mauricio Funes puede que hayan datos y hay un derecho de analizarlos, pero hay a su vez un afán de vendetta política porque fue él quien puso de manifiesto la existencia de una evidencia producida en Estados Unidos, no en El Salvador, sobre la forma de proceder del expresidente Flores en el donativo del pueblo de Taiwán al pueblo salvadoreño. Entonces nosotros vemos esto con... ¿Qué hubiera sido lo correcto? Porque cuesta entender por qué en este caso sí y en otros casos no. ¿Por qué en este caso es incorrecto auscultar, investigar al presidente Funes? Nosotros que puede ser investigado, puede y debe ser investigado en todo funcionario. Lo que digo es que en la forma de escoger los nombres de los que hoy se habla como si ya fueran los 12 del patíbulo, solo que 23, 29 y no se sabe en qué horas agregaron y a quiénes agregaron. Reitero que desearía que en una cámara como esta el jefe de sección de probidad dijera con qué criterio fue él o los magistrados que le indicaron qué nombres investigar. Y eso es arbitrariedad, porque si tuviéramos una ley que obliga a que todos, como la que hemos aprobado, que sean examinadas todas las declaraciones, que la unidad tenga capacidad de requerir información a cualquier institución sobre todos los funcionarios, los que crea conveniente, entonces estaríamos en un mundo mejor. Nosotros desearíamos que cuanto antes la Sala de lo Constitucional se pronuncie sobre la ley de probidad y que reaparezca un ordenamiento en el análisis y seguimiento de del posible enriquecimiento ilícito de cualquier funcionario público. Los criterios son, en este caso, sesgados. Eso es lo único que son 29 los que primero están siendo investigados, 21, 23, pero son 29 la lista que se conoció completa. Hay una sola persona del FMLN y hay un expresidente que fue parte, digamos, de una alianza con el FMLN. Hay aproximadamente cuatro militantes directos del Partido Arena, que son 2 diputados y 2 alcaldes. Y hay 4 o 5 personas de un gobierno de Arena, el tiempo desde el presidente Saca. Pareciera que numéricamente el FMLN debería estar contento, no debería estar molesto. No es que no son esos los criterios con que medimos nosotros el desempeño de una institución. Nos gustaría que hubieran empezado por los funcionarios que se negaron y por los funcionarios que motivaron que la Corte Suprema de Justicia retirara las facultades a la sección de probidad, por aquellos ministros del expresidente Flores que motivaron un cambio drástico y que en todos estos años nadie hizo Diario nada. El Mundo informaba hoy día hasta que de acuerdo a las normas eso ya en mayo del año pasado terminó. Hoy día Diario El Mundo informaba que recién la probidad encontró la declaración del presidente Cristiani que no estaba en probidad y fue encontrada en el Archivo de la Nación. Esto puede ser más largo, más extenso en la cantidad de gente que puede ir tocando. Ahora, yo veo, Santiago, que la gente está contenta. Dicen, bueno, parece que estamos haciendo las cosas mejor hoy día y obviamente la gente sí quiere que sean cualquier funcionario, no importa el partido, pero que sean investigados para que la sociedad quede tranquila de saber que aquí no se va a tolerar la corrupción. Mira, el FMLN no solamente ha hecho propuestas en torno a los temas de probidad y al funcionamiento, sino de fondo está por la institucionalidad del país. Y ese ha sido un tema que nosotros como FMLN hemos estado
trabajando, apoyando, impulsando desde todos los ángulos. Y en ese orden de cosas nosotros estamos en contra de todo tipo de corrupción. O sea, no vamos a avalar ningún tema de corrupción. Pero no, lo que no estamos, por decirlo de esa manera, de acuerdo, es que se utilicen, por ejemplo, mecanismos que en primer lugar lo que tratan de poner en pariedad es un tema de un llamado de probidad sobre los recursos del presidente para tapar la situación de un robo al Estado, que precisamente lo hizo y hoy mismo lo ha dicho el presidente de Arena, sí, los recursos se fueron para Arena, cuando el cheque decía presidente Flores, presidente de la República del Salvador. Y entonces, ¿en qué momento estamos? Entonces, sacan hoy un punto, y yo no estoy en desacuerdo que investiguen a las personas. El juicio está abierto, el caso Flores está abierto. Está abierto, pero mira, están sacando y están poniendo en el medio el caso, un caso Funes para tapar precisamente un tema de Estado. El fondo venía al Estado, a la nación salvadoreña. Y Velado hoy lo dice. Hoy lo dice y manifiesta, sí, hoy manifiesto que el dinero venía para Arena. Perdón, el Arena lo dijo mucho antes. Sí, pero lo dijo mucho antes de la muerte de Francisco Flores. Lo ha estado reivindicando. Sin duda. En este momento después lo ha estado reafirmando en los últimos días. Del fallecimiento. Sí. Pero eso es lo que está diciendo, es que todavía ese dinero hay que perseguirlo y el Estado tendría que buscar esos fondos, quiénes fueron los verdaderos destinatarios y las personas. Entonces no se puede cubrir una situación... ¿Pero no se puede hacer cosas paralelas o hay que esperar que termine un caso para empezar otro? No, yo creo que se pueden hacer a la par, pero mire, el Expreso, 3 días, 3 días, y el siguiente día una presión a la Corte Plena para que votaran y la pasaran a los juzgados. En ese procedimiento. No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. El presidente Funes, y aquí tengo lo que él presentó, ni siquiera se dieron, ni siquiera se han dado el momento para estudiar y si desvanece o no desvanece lo que ha presentado. Y entonces, pero el siguiente día amanecen presionando a los magistrados para que tengan los votos suficientes. Entonces, ese mecanismo lo que te deja a ver a nosotros, a la población, es que lo que tiene es un revanchismo político. Y te quiero decir lo siguiente, la diputada, nuestra jefa de fracción planteaba, ¿quién fue el que presionó? ¿Quién fue el que presionó? Ahí hay nombres, y te aseguro que la jueza que lo va a recibir es tutora de ese magistrado. Entonces son juicios amañados. Hay un magistrado que precisamente... Exacto, sí. Entonces hay que revisar todo eso, porque uno puede estar en función de que la institucionalidad funcione, pero con juicios amañados para apagar o opacar un caso, y hoy simplemente me dicen, sí, yo me hago responsable. ¿Se puede conocer el caso del magistrado que ha estado maquinando todo esto? Mejor que te lo diga el jefe de Provida. Te lo diga el jefe de Provida. Sí, extiendo la invitación al jefe de Provida. Hay que preguntar. El lunes con mucho gusto puedo estar con él. Mañana mismo va a tomar contacto. Y si es él, que diga las razones. Que diga las razones. Ok, con mucho gusto. ¿Verdad? ¿Con qué criterio? Al licenciado Pineda, con mucho gusto le extiendo esa invitación. Pero sería, Nacho, sería para nosotros el quedarnos callados de esos procesos no adecuados. Bueno, ya has dicho a algunos magistrados de la sala, que no de la Corte, que no hay ninguna persecución política para nadie. Mira, yo esperaría que si una jueza que está alineada a esos temas y se conoce el caso, hombre, por lo menos recusación tendría que poner. ¿Hay dudas sobre la jueza? Entonces hay que investigar eso. ¿Por qué? Porque hay temas fundamentales. Aquí no está jugando el caso de el expresidente Funes. Aquí se está jugando la institucionalidad democrática. Y eso es lo que nosotros vamos a seguir impulsando y apoyando. Ok.
Tengo que ir al corte, vuelvo rápidamente, seguimos un poco más con este tema y tengo también otros temas que hablar con mis invitados de esta noche. Ya volvemos. Yes, el yogur como debe ser, apoyando nuevamente a la Teletón. Con Claro siempre te llevas un pedazo de tu tierra, porque ahora todos los planes postpago de Claro te permiten hablar, navegar y mensajear desde y hacia Estados Unidos, México y Canadá con tu misma tarifa local, como si estuvieras en tu país. ¿Ya lo tienes en Centroamérica y Panamá? Ahora lleva tu plan más lejos. Activa Sin Fronteras Norteamérica por solo $3 adicionales al mes, marcando *200 numeral. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Bueno, voy a aprovechar de mencionarles e informarles que mañana tendremos en el programa a las 8 de la noche en vivo al expresidente de la República, Mauricio Funes, para hablar exactamente de estos temas. A ver, independientemente de que ustedes piensen de que ha habido arbitrariedad en la forma de seleccionar algún tipo de manejo político por parte de la Corte, de acuerdo a lo que ustedes dicen, ¿no creen, de acuerdo a lo conocido, pareciera que ha habido excesos por parte del expresidente en la adquisición de algunas cosas? Eso será él quien tenga que explicarlo, pero sí es incorrecto que, siendo la Constitución la que manda a que se examine el periodo, los ingresos, los bienes que una persona adquiere durante el periodo, que en la investigación sumen antes y después. Ahí está de nuevo reiterando que no hay un cuidado de la institución para que haga impecablemente como la Constitución y las leyes mandan. ¿No debiera estar la parte campaña? No puede estar de la parte de campaña o lo que ha devengado posterior. Eso es un exceso que expresa la bilis con la cual estará alterada de parte de las personas que tienen ese encono contra el expresidente Funes. Y te aseguro que es peligroso, se pueden enfermar con ese nivel de bilis. Bueno, hay en este momento también algunas investigaciones sobre diputados de la Asamblea Legislativa. Pudiera haber cambio en la Asamblea. El diputado Reinaldo Cardosa está ya en un proceso pronto, digamos, de conocerse qué va a pasar con él, pero está en un juicio en este momento. Está siendo investigados 2 diputados del Partido Arena y un diputado de Gana, un diputado de Concertación Nacional. ¿Podrían haber cambios en la Asamblea o no? ¿Ustedes qué creen como Asamblea que debiera pasar? ¿Va a estar presta en caso de que un juicio determinado encuentre delito por uno de ellos en la Asamblea a extender la posibilidad que sean investigados o sancionados como corresponde a pesar del fuero? El juicio es un juicio civil y... ¿Puede pasar a penal cualquier juicio civil? Y un juicio civil, bueno, que se supone investiga enriquecimiento ilícito, que tiene una definición clara, es tener dinero
que no se justifica en la función y que haber recibido posiblemente o haber usado fondos que le corresponden al Estado, como el caso del presidente Flores, que evidentemente mandó para otro lado. No estaban en su patrimonio, sino que están en el de Arena. Pero si una persona cualquiera, no sea o no funcionario, tiene dinero por haber cometido delitos, es obvio que tiene que responder. Pero eso lo tiene que determinar un juez. Nosotros esperaremos ningún resultado, no hay por qué anticipar a hechos sin anticipar, que no han pero habrá ocurrido. una posición, digamos, de los partidos en relación a no hacer espíritu de cuerpo, no porque sean diputados. Nunca ha habido espíritu de cuerpo, ya hay no más de una antejuicio en la Asamblea Legislativa, cuando hay razones claras, evidentes y comprendidas y reconocidas así por un número suficiente de diputados. Entonces no es ese el problema. Aquí el problema es volver a la institucionalidad, a un desempeño correcto. El país gasta 6 centavos de cada dólar en tributos que obtiene en el órgano judicial. Es caro el órgano judicial para las necesidades enormes que tiene el país y debe retribuirle a la sociedad haciendo procesos y una institucionalidad recta, correcta. Esto es lo que ya a tiempo necesitamos del órgano judicial. Necesitamos jueces que persigan a los delincuentes. A pesar que muchos creen que por primera vez el órgano judicial está haciendo su trabajo en lo que se refiere a probidad. Yo no miro yo lo que sigo viendo es que los delincuentes salen y que mucho se habla de jueces corruptos y que la Corte Suprema en pleno debería dedicarse a la depuración judicial. Hay 4 jueces que están siendo investigados. ¿Verdad? Entonces, ese es un tema. Y repito, el país gasta bastante, es la institución con más recursos y debe retribuirle al Estado justicia recta, no justicia con el hígado. Ok, salgamos del tema, vamos al otro tema importante que me parece que sigue siendo un tema muy vigente, el tema de el caso de jesuitas, la orden de difusión roja por parte de un juez español para la captura de 16 militares salvadoreños, varios ex generales que estuvieron en tiempo de la guerra y cuando fue el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Aquí se han dicho muchas cosas. Se han dicho, por un lado, que esto es una vendetta del FMLN y que al FMLN al final le va a tocar, digamos, también pagar este tipo de cosas, que se está violando la ley de amnistía. Pero otros dicen, el gobierno ha hecho ojo pacho y no ha querido capturar a esta gente porque no le conviene. ¿Cuál es la posición del Partido Santiago? Mira, nosotros, en primer lugar, de este caso, no quisiéramos hacer un tema político. Porque si nosotros vamos a los hechos, estamos seguros que lo que sucedió en ese día de noviembre se puede tipificar como un crimen de lesa humanidad. O sea, lo que ocurrió. Pero nosotros incluso, Norma y yo, hemos sido parte del conflicto y hemos luchado en distintas partes en este país. Y creemos que cuando firmamos los acuerdos de paz, los firmamos para sacar adelante el país. Y eso significa para nosotros que debemos de darle continuidad al proceso que hemos tenido y no actuar, como dijimos desde hoy, con revanchismo. Eso significa para nosotros que si se equivocaron en llevar un proceso acá y está juzgándolo otro juez fuera del país y nos está mandando una decisión para que se aplique, y si viene la Interpol y dice, bueno, vamos a acompañar esto, nosotros se le hemos dejado el sistema judicial para que lo aplique, aun cuando hay 2 resoluciones. Para nosotros estamos creando una nueva etapa de institucionalidad. Hubo un perdón y un olvido, ahí están los temas.
y no quisiéramos que siguiera. Simple. Y así lo hemos actuado. Perdón, ¿concuerdan con el partido Arena en este sentido? Mira, Arenas tiene otras razones para plantearlo. Nosotros estamos firmes y claros de que este país tiene que seguir adelante sin retroceso. Y precisamente vamos a empujar. Lamentamos lo que ha pasado. De nuestra parte, también en ese conflicto cayeron compañeros, mataron familiares, en los cuales nosotros hemos sido capaces de seguir adelante. Y como excombatiente te puedo decir, en esa línea estaríamos para seguir adelante. No estamos buscando otro tipo. ¿Cuál es el mensaje para los que creen que aquí debe haber un castigo ejemplar y esto no puede pasar por alto, que finalmente quienes pueden haber participado paguen por lo que sea? Mira, para nosotros es actuar de acuerdo a las condiciones que hoy tenemos. El país necesita seguir adelante. Esa es la ¿Una única posición pragmática? Podrías tomarla como pragmatismo, Uh-huh. pero si es en función de la sociedad y del país, vale la pena trabajarla. Pero que me venga a decir alguien en un pleno diciéndome que hoy tengo que comer sapos, arañas sin aturrar la cara, eso no es la forma de actuar. Esa no es la forma de actuar. Nosotros tenemos una responsabilidad mayor con esta sociedad. Ok, quiero determinar que lo que puede estar pensando alguna gente, esto no es un temor del FMLN porque se abran casos que puedan afectar a militantes del partido o dirigentes del partido FMLN. Mira, Nacho, se está aprovechando la distancia en años que existe entre la firma de los acuerdos de paz y este momento. Algunos están diciendo cosas falsas jurídica e históricamente. Creo que sería para los fines de la identidad y la memoria histórica correcto retomar los acontecimientos como son y como fueron, para evitar semejante atropello a la verdad que se está diciendo. Cuando se pone en el mismo plano la ley de amnistía con la ley de reconciliación nacional, se obvian muchas cosas. La ley de reconciliación nacional, que fue dada para viabilizar el cumplimiento de los acuerdos de paz, es la acción jurídica de un Estado frente a la fuerza que en rebeldía le había desafiado y logra unos acuerdos. Para posibilitar la entrada al país. La entrada al país a instalar COPAS, que era el organismo. Esa es la ley de reconciliación nacional. Esta es la ley de reconciliación. Y es legítimo que un Estado, en su potestad, haga uso de este tipo de privilegios que la Constitución le tolera. Pero el autoperdón no está en esa misma sintonía jurídica y de la Constitución. Y de allí es el cuestionamiento a la ley de amnistía. Fíjate que ni una ni otra tienen una profunda vinculación con la captura, que la captura es simplemente cumplimiento de un tratado internacional firmado por El Salvador en los años 59, de modo que una cosa es el juicio de la historia, que vale la pena que lo asumamos con esa dimensión, con la mayor verdad histórica y jurídica, y otra es querer hacer como revolver el cebo con la manteca y tergiversar la historia para meter miedo. Nosotros no estamos por alentar el temor de que los cuchillos largos que van a matar a guerrilleros y todas esas amenazas que se hacen. En primer lugar, porque de ese tipo de temores ya hemos pasado, ¿verdad? Ya hemos pasado y gracias a Dios sobrevivido. Luego sabemos que las sociedades igual en un chispazo se meten a algo, pero también habrá un día en que van a salir. La responsabilidad de quienes hoy tenemos, valga la redundancia, responsabilidades en el Estado,
cualquiera que sea uno de sus órganos, debemos de pensar en ese sufrimiento de nuestra patria que causó más de 80,000 vidas, en la esperanza de un pueblo de llegar a tener un proceso de construcción, donde nos disputamos, cada quien con sus ideas, el reconocimiento y el respaldo de la ciudadanía para gobernar de acuerdo a visiones, compromisos y realidad. Entonces, nosotros quisiéramos distanciarnos de quienes anuncian tambores de guerra y hoy se ponen como arena, como los más pacifistas y los más positivos en favor de los acuerdos. Acuerdos que, si los vamos viendo uno por uno, en esencia se cumplieron, en su mayor parte se cumplieron. Es un mensaje del país al mundo que todavía sirve de ejemplo, pero también hubo regateos, y hubo regateos de quienes en ese momento gobernaban. Nosotros respaldamos la decisión del presidente en cumplimiento del Estado de Derecho, que le obliga a él cumplir, al órgano ejecutivo, especialmente a la policía, cumplir con una difusión roja. Además, sobre la cual la sala... Pero no ha habido más captura que de 4. Eso se ha podido, pero no es por falta de voluntad. Ok. Tengo que ir al corte, estoy bien pasado, pero vuelvo contigo sin duda. Ya volvemos. El Salvador ha vivido terribles catástrofes naturales. En 2016 se aproxima una nueva amenaza, el robo del siglo. Señores diputados, no permitan que le quiten los ahorros de las pensiones a cientos de miles de trabajadores. En sus manos está detener el mayor robo de la historia que golpearía el futuro de las familias salvadoreñas. Defendamos nuestro ahorro de pensiones. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito, disfruta de las mejores ventajas. Vivir en un país que es como un pulgarcito es tenerse confianza. A unos pasos encuentras el restaurante de Don Leo, quien atiende como a su familia a todos sus clientes. Así como a él le atienden cuando hace sus compras con sus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Bueno, le quité la palabra, le devuelvo la palabra a Santiago. Es que ya lo había argumentado nuestra compañera, pero falta un tema ahí. Y yo creo que en el marco de los acuerdos de paz, nosotros reconocemos el papel que actualmente, en este tiempo, ha jugado la Fuerza Armada. O sea, ha sido precisamente una institución responsable de los acuerdos de paz. Dejarlo fuera de este marco, de este análisis, sería para nosotros irresponsable no reconocer la actividad que la Fuerza Armada tiene. Y lo digo a la luz de que está oyendo noticias en este tema y se refieren a un tema de Fuerza Armada que no ha hecho nada por construir esto. Te quiero decir nuestro respeto pleno a la actividad que ha estado desarrollando la institución como tal después de los acuerdos. Bueno, este reconocimiento a la Fuerza Armada por su cumplimiento de los acuerdos de paz ya se había hecho en tiempo del presidente Funes, lo había hecho el mismo presidente Funes. Bueno, está el tema político importante también, va a llegar a la Asamblea el proyecto de ley de la reforma de pensiones, pero todo el mundo se pregunta todavía, lo que se está discutiendo
es lo que trae el proyecto, porque hasta ahora, no sé si alguien conoce el proyecto, me imagino que ustedes sí conocen el proyecto, han estado involucrados en él. El proyecto se conocerá cuando llegue, pero su debate ha estado a la orden de todos los que tenemos alguna vinculación. Sindicalistas han estado con la Secretaría Técnica en este debate, las AFP han estado, la Superintendencia, el Ministerio de Hacienda. Pero han estado sin conocer el proyecto, no se puede debatir antes de conocer el proyecto. Discutiendo, construyendo el diagnóstico y sobre el diagnóstico la propuesta que está, que su concepto es claro, Nacho. Primero, quizás hay que decir cuál es el problema de las pensiones. El problema de las pensiones es que al privatizar se le dejaron al Estado obligaciones de pago sin tener fuentes de ingreso. Las cotizaciones se las lleva la AFP, pero a la hora de que la persona se jubila, no le alcanza el fondo a la mayoría, porque el 78% de los pensionados solo tiene pensión mínima. Entonces el Estado tiene que completar ese pago, y para hacerlo, la misma ley privatizadora y el FOP mandan a que los fondos de pensiones sean prestados al gobierno para pagar las mismas pensiones y por eso pagar intereses. Entonces, esto es una bola de nieve que el Banco Mundial, el BID, Fundaungo, FUSADE, quien haya analizado, se da cuenta que en esta espiral creada por ley, se llega en estos años justamente a un momento en el que no habría con qué pagar pensión. Y eso significa que antes de llegar a ese momento se deben tomar decisiones correctivas que permitan asegurarle a los jubilados actuales y a los que tienen derecho en el futuro de jubilarse, tener con qué pagarle o tener para devolverle sus ahorros cuando no reúnen las condiciones suficientes para obtener una pensión. Entonces, este es el problema. ¿Cuál es la propuesta? Entonces, si me das aquí un minuto y medio, te digo, la propuesta, su concepto básico es que crear un sistema mixto, o sea, crearle al sistema estrictamente privatizado en los cobros y estatizado en los pagos, crearle un sistema mixto, donde el Estado tenga ingresos y tenga egresos, y el privado también exista y asegure pensiones complementarias para quienes ganan más de 2 salarios mínimos y cotizan lo que la misma ley ya establece, 25 años continuos o discontinuos, y reúnen la condición de edad de 25 años, 55 años las mujeres y 60 los hombres. Este es el fondo, para lo cual las mismas AFP podrían ser contratadas por el Estado para ese pilar público para seguir llevando la cuenta de los trabajadores. Pero así el Estado tendría, no solo como hoy, que endeudarse cada año con 500 millones, pagar 150, 160 en intereses e ir creciendo, porque ya en 3, 4 años no habría cómo. Entonces, esto le asegura especialmente una dosis de equidad, porque le da garantía de una pensión vitalicia a quienes se jubilen en este sistema. Hay dos argumentos que obviamente se han dicho sobre esta propuesta de sistema mixto del gobierno. Uno es que el gobierno no puede tomar dinero que es privado, que es un dinero que cada persona ha depositado en una cuenta individual, y que si no, esto sería, digamos, una cosa que podría rayar dentro de lo que es el límite de un delito. Y la otra es que lo que decían ayer los representantes de Gana y Concertación, los diputados Merino y Gallego, que ellos no creían que el Estado sea un buen administrador, porque el Estado ha demostrado ya con el INPEP, con el ITF ahora, de que al final termina quebrado y el problema es mayor. Bueno, yo te quiero decir, perdóname, que el artículo 50 de la Constitución no le da esta responsabilidad a una empresa privada, se la da al Estado. Y te lo voy a leer literalmente. Dice, la seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio. La ley regulará sus alcances, extensión y forma.
Dicho servicio será prestado por una o varias instituciones, las que deberán guardar entre sí adecuada coordinación para asegurar una política de protección social en forma especializada y con óptima utilización de los recursos. Al pago de la seguridad social contribuirán los patronos, los trabajadores y el Estado en la forma y cuantía que determine la ley. O sea que si el consejo extremo de la privatización del 96 fuera a llegar a decirle que ya no exista, sino que las AFP recojan por aparte, entonces estaríamos violando el artículo 50. Y además, quiero decirte, mira, yo te puedo demostrar un salario de $300 te da una cotización a la AFP mensual de $660, solo para llevarte la cuenta, $660. Si el trabajador gana 600, la AFP se lleva, ahora que tiene menos, antes se llevaba más, $1320 mensuales. Si un salario es de $1000, la AFP se lleva 22. Y resulta que eso sí es constitucional. El presidente de la ANEP señalaba una cosa que muchos dicen puede ser. Se critica lo que pueda tener como utilidades la AFP, pero son eficientes. Y si esto lo hiciera el Estado, seguramente sería más caro para el trabajador porque se tendría una burocracia mayor. Lo van a seguir haciendo las AFP, pero con reglas distintas, donde el Estado tenga con qué sostener, no solo que erogar. Ya. Bueno, los diputados ayer decían que al final no van a votar. No se ha presentado. ¿Serán ellos los responsables? No se ha presentado el proyecto porque el FMLN no ha logrado el apoyo de ellos. Ellos están con dudas, creen principalmente que el Estado es mal administrado. Entonces tienen que abandonar el Estado porque son empleados públicos. Santiago. Un mal administrador el Estado. Esa fue la justificación para en 1996 y 1998, precisamente para privatizar. Pero había alguna razón. En la ARCA había solamente 400 millones de dólares. Hay dudas sobre eso del Estado. Hay dudas sobre que si era eso necesario. ¿Cómo fue hecho? Pero te lo quiero decir. Pero después viene el fideicomiso. Y el fideicomiso lo que hizo fue agarrar del pisto de los trabajadores siempre, con interés del Estado, y que el Estado lo pagara. Deuda, interés. Y entonces, ¿cuál es la capacidad de esta empresa de garantizar una mejor bienestar de las pensiones? Es una obligación que la ley le impone. No, pero mira esto. ¿Cuánto hoy tiene de esa parte la deuda del Estado pagando pensión? Así cualquier empresario es bueno. O sea, si el Estado le va a estar subsidiando. ¿Y quién tendría que pagar eso? ¿La AFP? Mira. O sea, yo tengo un cuadrito acá sencillo, ¿verdad? Y solamente, vea, de 6.714.000 millones recaudados, de esos, un total de 1.400.000 millones han sido precisamente para las AFP. Perdón. Eso es en operación. Eso no es utilidad. No, es que yo lo que pasa es que esa cifra me la dieron unos días atrás, que decía, en 17 años han tomado 1.000 y tantos. Eso es en operación. Mira. En utilidad es otra cosa. ¿Y qué porcentaje es eso, Nacho? Es el 21%. Sí. Entonces la operación de 21% para manejar el 79%. ¿Cuál es la idea? ¿Quitarle o bajarle la utilidad a la AFP? Bajarle la utilidad. ¿Qué soluciona eso? Sí. Que el ahorro del trabajador sea mayor. Pero el ahorro del trabajador está siendo mucho más afectado por no pagarle el interés correcto. No es cierto, porque si tú le pagas 3% de interés. Pero, si le pagas 6%, lo que debería ser. Pero mira, ¿cuánto se lleva la AFP? Si ella se lleva 17% de tu cotización, tú cotizas, Nacho. Claro. Ponete y le pongo mucha atención a lo que cotizo. Sí. Ponete vivo, Nacho. 17% de tu cotización se lo lleva la AFP. Sí. ¿Por qué? Pero yo también tengo en mi cuenta cuánto el Estado ha dejado de darme en intereses.
¿Y por qué Porque yo he pagado todos los impuestos antes de ahorrar para mi pensión. El Estado 10%, por lo tanto, me están castigando por dos lados. Si el Estado te diera 10% y la AFP te lleva 17%, Nacho, ¿quién te quita más? ¿Ese es todo el asunto? No, ese no es el asunto. No, no es todo. Algunos dicen es un problema fiscal, básicamente. Un problema fiscal que el Estado necesita tomar dinero. Es un problema conceptual, Nacho. La estafa la cometieron ellos en el 96. Perdona que te lo diga, de suerte que yo era diputada en ese momento y conozco a plenitud. Y fui a Chile con ellos, con los diputados de Arena, y no copiaron la fórmula chilena. Y tú que tienes raíces en ese país, puedes conocer perfectamente la diferencia de los mercados de seguro, bancarios y de AFP, perfectamente separados con una institucionalidad recta. Y aún así hoy están discutiendo en Chile cómo volver a instalarle un pilar público a las AFP. Y tienen ahí las opiniones como la de Stigler, diciendo Chile tiene que distanciarse de eso. Bueno, en general entonces, el proyecto... es un asunto, y aquí general, no copiaron, ajá, igual, aquí hicieron el encadenamiento. La Asamblea Legislativa apretó bastante, digamos, la posibilidad y se hizo... Aquí privilegió a las empresas que iban a tener esas ganancias exorbitantes. ¿Qué empresa? Ni siquiera los bancos, con una inversión como la que hicieron en una AFP, no tienen 12 millones. ¿Cuánto es lo que ustedes proponen bajarle a la AFP? No te lo voy a decir aquí. Tengo entendido que de 2.2 a 1.9. No te lo voy a decir ¿Cuánto aquí? es eso en dinero? No, puede ser al 1.5. Bueno, si hoy están ganando 12 millones al año, entonces que ganen 2, 3 millones menos, no se van a morir, siempre van a ganar. Pero eso no cambia absolutamente nada. ¿Cómo no? La sobrevivencia del sistema, en ¿Cómo absoluto. no? ¿Por qué si te afecta un Estamos centavo? Hablando de 500 millones ¿Por qué si te afecta el Estado el interés, que es menos que la comisión? Un actuario te enseña, ¿verdad? Bueno, y a mí un actuario de Arena me enseñó cuando se estaba privatizando la pensión, que un banco nunca te repone el valor del dinero en el tiempo. Pero si además de que no te lo reponen el valor en el tiempo, te han descontado 17%, ¿cómo te va a alcanzar? Las AFP han dicho que el Estado ha dejado de pagar 1.700 tú le puedes preguntar a un de dólares en intereses. A un banquero y a un actuario, esto que te he dicho. A un matemático, a un banquero y a un actuario. O sea, no es cierto que teniendo a la AFP, quitándote el 20% en total de lo que se ha cotizado a lo largo del 98 hasta la fecha, tú tienes la salvación del sistema. Es perfecto para quienes ganan eso. No entiendo por qué 20% si es un 2.2%. Ah, es que ha sido diferente. Al principio era 3.5. No, claro. Después fue bajando. Se bajó a 2.2. Y con Funes lo bajamos más. Ajá. Por eso es que en promedio ellos se han llevado el 21%. Incluida la operación. Incluyendo seguro, funcionamiento y las utilidades netas más de 250 millones. Y las utilidades de los seguros, lo que se llama ganancia técnica, otro chorro de millones. Vamos al corte. Y son los mismos. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Con Claro siempre te llevas un pedazo de tu tierra, porque ahora todos los planes postpago de Claro te permiten hablar, navegar y mensajear desde y hacia Estados Unidos, México y Canadá con tu misma tarifa local, como si estuvieras en tu país. ¿Ya lo tienes en Centroamérica y Panamá? Ahora lleva tu plan más lejos. Activa Sin Fronteras Norteamérica por solo $3 adicionales al mes, marcando *200 numeral. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí. Yogur Yes, el yogur como debe ser, apoyando nuevamente a la Teletón.
Buenas noches, Francisco Bonilla. Buenas noches, un placer saludarles. Iniciamos la participación con Francisco Mendoza. Dice, no se necesita ley para una atribución implícita de la sección de probidad. Ustedes quieren una ley inicial. Carlos Calderón, ¿acaso el señor Funes es un santo? Cuando tratan de miembros de su partido, FMLN, todo es arbitrario. ¿Y si es culpable, les pregunta? Rodrigo Cerrito dice, ¿qué instancia investiga a magistrados de la Corte Suprema de Justicia en relación a su patrimonio? La corrupción en la Corte Suprema es muy alta en todo sentido. Herbert Escoto dice, hay 9 funcionarios de Arena que están siendo investigados por la sección de probidad. No es vendetta, afirma. Gerson Chávez, el FMLN abandonará a Funes tras investigación iniciada por probidad, así como él se distanció de ese partido al asumir de presidente, dice. Alexis Enríquez, toda investigación a un político es persecución política, lógica política salvadoreña. José Mario Cibrián dice, bueno recordarles que el presidente Sánchez Serén presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. José Portillo dice, ¿cómo puede haber indicios y ser vendetta a la vez? ¿O sugiere, nos hagamos del ojo pacho? José Maradiaga, doña Norma, no meta las manos al fuego por nadie. Si tiene cómo mostrar inocencia, que lo demuestre. Daniel Herrera dice, debe considerarse que la ley de amnistía benefició a ambos. Juan Marco Álvarez dice, el Estado debe manejar bien sus finanzas. Reducción de gastos como personal innecesario es un imperativo. Finalmente, dice Meche Larrabe, diga diputado, ¿cuánto deben las AFP en pensiones a sus afiliados? Nada, plantea. Vamos al estudio para las respuestas. Ok. Ok. Cuando, como gusten empezar a responder. Norma. Empezamos ya, con el último. Sí, sí. Mira, en realidad, ¿cuánto deben las pensiones? No es que el Estado el que debe, porque es el Estado el que ha estado Le da año con año. pagando año con año las pensiones que quedan. O sea, eso es precisamente lo que hay que eliminar. Porque si no, el problema es que no va a llegar un momento en que las AFP, estas instituciones, tienen el recurso de los trabajadores, pero le queda la responsabilidad del Estado para ir pagando. Ese es el problema fundamental. Es que, ¿no será que la AFP, su única responsabilidad es administrar el dinero que le entra? Y el Estado, su responsabilidad es mucho mayor. Es pagar. No, pero obvio, porque una cosa del Estado, otra. Sí, o sea, pero es que eso es el fundamento. ¿y cómo van a pagar la AFP si son una instancia privada que no tiene ninguna responsabilidad? Es que no. Más que cumplir con una administración porque de lo que le entra. Por eso es que cambió el sistema, ¿verdad? Y hoy le llaman ahorro para pensiones, para los pensionados. Y precisamente por eso es que lo distribuyen y a los 6 años, el que le dan el ahorro, ahí se terminó. Y la responsabilidad le cae al Estado para darle la pensión, que incluso en este periodo se aumentó la pensión. Ese es precisamente el fondo ahorrado, te agrego, perdóname, Dale. después de Chico. Dale. El fondo ahorrado de quien gana $300 le dura para 4 años, pero la pensión es vitalicia, la pensión mínima es vitalicia. Entonces, ¿quién paga lo demás? La AFP se lo pide al gobierno, el gobierno se lo presta al mismo fondo. Entonces, esta es la deuda que debe parar. ¿Por qué eso es la obligación de egresar? Es que la AFP es un empleado del Estado. No. Que ustedes le fijaron una comisión, la Asamblea le fijó una comisión por ese trabajo. Es una empresa privada. No, pero es un empleado del Estado. Es una empresa privada que tiene un privilegio de ley de ser el que afilia, recoge las cotizaciones, invierte los fondos, cobra las utilidades, paga las pensiones, para lo cual le pide al gobierno que le dé el pisto. Esa es la AFP. Pero yo no me imagino, ustedes dirían, entonces, como se creó la AFP tiene que pagar todo. No, eso pero el pisto lo reciben ellos. Sí, pero el pisto del cotizan, o sea, si la AFP, como dijo alguien ahí, no, lo que se lleva lo que ellos le ha ingresado, lo que se lleva en su bolsita son los 21, el 17% de su cotización. Ese se lo lleva. Ok, sigamos con los otros temas porque hay bastantes temas, digamos. Alguien dijo, a ti, Norma, precisamente, no ponga las manos a fuego por nadie. ¿Acaso usted cree que Funes es un santo?
Yo te dije que tiene derecho la Corte de analizarlo, a él y a todos, pero que hay un deje político, sí, y te he dicho las razones por las que creo eso. Ujú. Otra pregunta que era, ¿por qué siempre cuando se es un aliado es persecución política? Y cuando es al otro se aplaude. No, mira, nosotros acá no hemos estado, hemos planteado un caso fundamental. ¿Por qué razón creemos que se debe investigar más y mejor? Y no hemos estado adversando la metodología que se está utilizando. Porque nosotros lo que necesitamos es que funcione la institucionalidad. Eso es lo que hemos estado diciendo. Si en ese caso alguien no puede desvanecer lo que le están planteando, mira, ese es el problema de la persona que está indiciada. Pero que no me vengan a hacer un juicio de 3 días y 1 día para la resolución. Y con eso sale todas las primeras planas el tema central. Entonces están ocultando algo. Alguien dijo una premisa que me gustaría decírsela para ver que ustedes qué piensan. Dicen, el FMLN debería abandonar a Funes como Funes se distanció del FMLN, siendo presidente. Nosotros no estamos ¿Es aquí. lógico eso? No. Nosotros estamos, el presidente Funes hizo un servicio a la sociedad, tuvo nuestro respaldo, tiene nuestro respaldo y tiene el respaldo del pueblo, que fue beneficiado con sus políticas. Políticas que la mayoría las acepta y unos cuantos las critican. Hoy enfrenta un juicio del que tenemos confianza, él sabrá responder. Y si no responde, pues que se aplicará lo que corresponda. Pero no nos van a quitar de decir que hemos dado una ley para que probidad sea algo más consistente y que no sean instituciones externas ni funcionarios que no saben ni que obligan a los demás que sin leer un estado financiero, mucho menos una auditoría, en 1 hora aprueben mandar al banquillo a cualquiera sin análisis. Había otra pregunta, ¿quién investiga a los magistrados? Pues los mismos magistrados. Ya. Quiero hacerle una pregunta, finalmente, ya esto es cosecha mía, y tiene que ver con un anuncio que leí hoy día en un periódico, de que mañana va a haber una concentración de policías nuevamente en El Salvador del Mundo, producto de que lo que ocurrió el 27 de enero, esa manifestación, las promesas que se hicieron después de esa manifestación no se han cumplido. ¿Cómo piensan ustedes que esta situación puede ser buena o mala, ¿no?, para la situación del país? Yo quisiera hacer un razonamiento con nuestro pueblo. El primer gobierno que pensó en la comida de los policías fue el gobierno del presidente Funes. El ministro Manuel Melgar lo primero que hizo fue agregar $60 para alimentos. Y de ahí en adelante, en estos 6 años y medio, casi 7 ya, se ha venido haciendo reformas institucionales para profesionalización, cumplimiento de su escalafón. El deterioro enorme de las instalaciones poco a poco se viene enfrentando, primero develando, antes se ocultaba, hoy se pone a la vista, pero se busca corregir. Y por primera vez, un presidente desde Cojutepeque les anuncia que cuando tenga los ingresos de la contribución especial, que fue aprobada sin los votos de Arena, en diciembre apenas, les dará un bono trimestral. No ha pasado un trimestre. Entonces, dime qué racionalidad hay en una elevación de esas exigencias y de movilización. Sin duda, es de justicia reconocer, como ha dicho el presidente, que los policías son unos héroes que arriesgan su vida para defender la vida de todos nosotros, y eso lo reconocemos. Por eso es que se ha emprendido con esta política de fortalecimiento institucional. Y yo no puedo menos que expresar tristeza de si algunos no miran así las cosas y creen que era mejor cuando Rodrigo Ávila o otros eran los dirigentes de ese cuerpo policial y no tenían
ni estos hechos, ni estas promesas, ni este trato institucional. Por favor, rápidamente, que Hoy- me están pidiendo tiempo. Hoy de mi cosecha, dos cosas. Uno, 15 días sin ningún homicidio en el centro histórico de San Salvador. Eso quiere decir que se está trabajando por la seguridad del pueblo y especialmente por los capitalinos. Es importante, es cierto. Eso lo dijo hoy día el presidente de la Sí, República. dos, hemos estado trabajando por darle un salario mínimo a la población salvadoreña. Ojalá se ajuste y que el debate sea público. Son 300 y 250. Gracias, Norma Guevara, por estar esta noche. Gracias, Nacho, por la invitación. Estamos siempre a tus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Gracias, muy amable. Nacho. Gracias, Amigos Nacho. televidentes, gracias por su sintonía. Les recuerdo, mañana a las 8 de la noche en vivo, el expresidente de la República, Mauricio Funes, estará en este set. Hasta mañana. Que pasen buenas noches.